Deberías irte. La próxima vez, vístete apropiadamente, gritó mi nuera para que todos los invitados escucharan cuando llegué a su fiesta de cumpleaños con mi mejor vestido. Sonreí a pesar del dolor y me estaba yendo, hasta que mi hijo se levantó y le dijo 6 palabras que le enseñaron a respetarme de la manera más brutal. Comenta desde dónde nos ves y suscríbete para mantenerte conectado. Mi nombre es Elena Martínez, tengo 58 años y esa noche mi mundo cambió para siempre. Permíteme explicarte lo que realmente pasó en esa fiesta que parecía sacada de una pesadilla. Era el cumpleaños número 28 de Valentina, mi nuera, y había organizado una cena elegante en el salón privado del hotel más exclusivo de la ciudad. Cuando recibí la invitación, me emocioné. Hacía meses que no veía a Miguel, mi hijo, y pensé que sería una oportunidad perfecta para reconectar como familia. Me preparé con tanto cuidado esa noche. Me puse mi vestido azul marino, el que Carlos me había regalado para nuestro 20º aniversario. Era de seda italiana, con pequeños bordados en hilos dorados, y cada vez que lo usaba sentía que llevaba un pedacito de él conmigo. Me arreglé el cabello en un moño elegante y hasta me puse los pendientes de perlas que habían pertenecido a mi madre. Llegué puntual, como siempre. El salón estaba lleno de gente que no conocía, compañeros de trabajo de Valentina, sus amigas del gimnasio, algunos familiares suyos que habían venido de otras ciudades. Todo el mundo llevaba ropa de diseñador, y por un momento me sentí un poco fuera de lugar, pero mi vestido era hermoso y yo me sentía bien conmigo misma. Valentina me saludó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Elena, qué bueno que pudiste venir», me dijo, pero su tono tenía algo que no me gustó. No le di importancia en ese momento. Miguel se veía guapo con su traje gris, aunque noté que había perdido peso. Me abrazó rápidamente y me presentó a algunas personas antes de desaparecer para atender a otros invitados. Durante la primera hora, traté de socializar, pero las conversaciones giraban en torno a temas que no conocía. Viajes caros, trabajos en empresas que no había escuchado mencionar, planes de renovación de casas que costaban más de lo que yo ganaba en 5 años. Me dirigía hacia la mesa de los aperitivos cuando escuché mi nombre. Valentina estaba en el centro del salón, con una copa de champán en la mano, claramente preparándose para dar un discurso. Todos los invitados se habían reunido a su alrededor. «Quiero agradecer a todos por estar aquí en mi noche especial», comenzó, y la gente aplaudió educadamente. «Es maravilloso estar rodeada de las personas que más amo y que entienden lo que significa el buen gusto y la elegancia». Sus ojos me encontraron en la multitud, y su sonrisa se volvió más amplia, pero también más fría. «Por supuesto», continuó alzando la voz, «también agradezco cuando las personas hacen el esfuerzo de venir, sin importar las limitaciones que puedan tener». Sentí un nudo en el estómago. Algo en su tono me estaba advirtiendo que lo que venía no sería bueno. «Deberías irte. La próxima vez, vístete apropiadamente», dijo entonces, mirándome directamente. Su voz se alzó para que todos escucharan cada palabra. No todos entendemos lo que significa vestirse para una ocasión como esta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir todas las miradas sobre mí, algunas curiosas, otras incómodas, y unas pocas que parecían divertidas. Mi cara se puso roja, pero mantuve la sonrisa porque no sabía qué más hacer. Valentina no había terminado. Supongo que no todos tuvimos la suerte de crecer entendiendo estas cosas básicas de etiqueta social. Era como si me hubiera abofeteado en público. Mi vestido, mi precioso vestido que Carlos había escogido personalmente para mí, mi vestido que me hacía sentir hermosa y elegante, de repente se sintió como si fuera un trapo viejo. Recogí mi bolso con manos temblorosas y me dirigí hacia la puerta. Todo lo que quería era salir de ahí y llorar en privacidad. Pero entonces escuché la voz de Miguel, clara y fuerte en el silencio. «Ella se queda. Tú te vas». Me di la vuelta, sorprendida. Mi hijo estaba de pie junto a su silla, con la cara roja de furia, mirando a Valentina como si fuera una extraña. «Miguel», murmuró Valentina, claramente no esperando esa reacción. «Era solo una broma, cielo». «Una broma», repitió Miguel, y había algo en su voz que nunca había escuchado antes. «Una broma es algo gracioso, Valentina. Lo que acabas de hacer fue una crueldad». El salón seguía en completo silencio. Algunos invitados comenzaron a murmurar entre ellos,
claramente incómodos con la situación. Esa mujer, continuó Miguel, señalándome con orgullo, es mi madre, y ese vestido que tanto te molesta es más elegante que cualquier cosa que tengas en tu guardarropa, porque fue escogido con amor por un hombre que sabía lo que era tratar a una mujer con respeto. Valentina palideció. Miguel, no seas ridículo. No he terminado, la cortó él. Mi madre trabajó 2 empleos para criarme sola después de que mi padre muriera. Me enseñó lo que significaba la dignidad, el trabajo duro y el amor incondicional. Y si no puedes mostrarle el respeto que se merece, entonces eres tú la que no pertenece aquí. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero por primera vez en años no eran de tristeza, sino de orgullo. Mi hijo, mi pequeño Miguel, que se había convertido en este hombre valiente y honorable, me estaba defendiendo de una manera que nunca esperé. Pero Valentina no había terminado de sorprenderme esa noche. ¿Cómo te atreves?, siseó Valentina, con la cara transformada por una furia que nunca había visto antes. Esta es mi fiesta, en el lugar que yo elegí, pagada con mi dinero. Nuestro dinero, la corrigió Miguel, y pude ver algo cambiando en sus ojos, como si finalmente estuviera viendo algo que había estado ahí todo el tiempo. «Ay, por favor», dijo Valentina con una risa amarga. «No seas patético, Miguel. Todos sabemos quién realmente paga las cuentas en esta relación». Miguel pareció como si lo hubieran golpeado. Varios invitados comenzaron a murmurar más fuerte, claramente sintiendo que habían sido testigos de algo muy privado e incómodo. Yo seguía ahí parada, sin saber si quedarme o irme, cuando una señora mayor se acercó a mí. Era elegante, con cabello plateado perfectamente peinado y un collar de perlas que claramente era auténtico. «Disculpe», me dijo en voz baja, «pero quería decirle que ese vestido es absolutamente hermoso». «¿Es de diseñador italiano?», asentí, sorprendida. «Sí, mi esposo me lo regaló hace varios años». «Buena elección la de él», sonrió. «Tengo muy buen ojo para la calidad y puedo asegurarle que está vestida perfectamente para esta ocasión». Luego, mirando hacia Valentina con cierta frialdad, agregó: «Algunas personas confunden caro con elegante. No es lo mismo». Esa pequeña validación me dio la fuerza que necesitaba. Me erguí un poco más y caminé hacia Miguel, que seguía enfrentado con Valentina en una discusión que claramente había estado acumulándose por mucho tiempo. «Miguel», dije suavemente, tocando su brazo. «Está bien, hijo. Creo que es hora de que me vaya». «No, mamá», respondió volteándose hacia mí. «No está bien. Nada de esto está bien». Luego miró a Valentina directamente. «Le debes una disculpa». Valentina se cruzó de brazos. «No le debo nada a nadie». «Entonces nosotros no tenemos nada más que hablar», dijo Miguel, y por un momento pensé que estaba hablando conmigo, pero se dirigía a Valentina. «He sido un cobarde por demasiado tiempo, dejando que trataras mal a la mujer más importante de mi vida». «¿La mujer más importante?», Valentina se rió con amargura. «¿En serio, Miguel? ¿Vas a elegir a tu mami sobre tu esposa?» «Voy a elegir el respeto sobre la crueldad», respondió él, «y la dignidad sobre lo que sea que esto representa». En ese momento, un hombre joven con un uniforme del hotel se acercó discretamente a Valentina. «Disculpe, señora, pero hay un problema con el método de pago». Valentina se puso rígida. «Eso es imposible. Verifique de nuevo». «Ya lo hicimos, señora. La tarjeta fue declinada. ¿Tiene algún método de pago alternativo?» El salón se quedó helado. Valentina miró desesperadamente a Miguel, pero él simplemente la observó sin moverse. «Miguel», murmuró ella, «el banco debe haber cometido un error». «El único error», dijo Miguel en voz alta para que todos escucharan, «fue pensar que podías humillar a mi madre sin consecuencias». Ahí fue cuando entendí. Miguel había cancelado el pago de la fiesta. Mi hijo, que siempre había sido tan tranquilo y complaciente, había tomado la decisión de defender mi honor de la manera más pública posible. Valentina se dio cuenta también. «No te atreves». «Ya lo hice», respondió Miguel simplemente. «Mamá», me dijo, ofreciéndome su brazo, «te acompaño a casa». Mientras caminamos hacia la salida, pasando entre los invitados que ahora murmuraban abiertamente sobre lo que acababan de presenciar, mi corazón se llenó de un orgullo que no había sentido en años. Mi hijo había encontrado su columna vertebral y lo había hecho defendiéndome a mí. Pero cuando llegamos al estacionamiento,
Miguel se quedó callado por un momento muy largo. Luego, sin mirarme, dijo: «Mamá, hay cosas que necesitas saber sobre Valentina, cosas que he estado demasiado avergonzado para contarte». Y ahí, bajo las luces del estacionamiento, mi hijo comenzó a contarme secretos que cambiaron todo lo que creía saber sobre mi nuera. «Valentina no trabaja donde dice que trabaja», comenzó Miguel, apoyándose contra su auto como si necesitara soporte físico para lo que estaba a punto de confesar. «De hecho, no trabaja en absoluto». Me quedé parada ahí, procesando esas palabras. Durante 2 años, Valentina había hablado constantemente sobre su exitosa carrera en marketing digital, sus clientes importantes y sus viajes de negocios. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque parte de mí ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Miguel suspiró profundamente. Se lo inventó todo: la oficina que dice que visita, las juntas importantes, los proyectos multimillonarios. Nada de eso existe. Lo descubrí hace 3 meses cuando apareció su verdadero estado de cuenta bancario por error. Mi mente comenzó a conectar piezas. «Pero ella siempre habla de su dinero, de sus inversiones». «Todo viene de sus padres», me interrumpió Miguel. «Y de mí, obviamente, pero principalmente de un fondo fiduciario que sus abuelos le dejaron. Solo que ese fondo se está agotando rápidamente porque Valentina gasta como si el dinero fuera infinito». Mientras hablaba, pude ver años de frustración y vergüenza acumulándose en su expresión. Mi pobre hijo había estado cargando con este secreto durante meses, probablemente sintiéndose demasiado humillado para contárselo a alguien. «Miguel», dije suavemente, «hijo, ¿por qué no me dijiste nada?». Se pasó las manos por el cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso, porque me daba mucha vergüenza admitir que mi esposa me había estado mintiendo todo este tiempo. Y porque se detuvo, luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque me daba cuenta de que tenías razón sobre ella desde el principio, y yo había sido demasiado orgulloso para escucharte. Recordé todas las veces que había tratado sutilmente de expresar mis dudas sobre Valentina, la forma en que siempre cambiaba de tema cuando le preguntaba detalles específicos sobre su trabajo, cómo nunca parecía tener horarios consistentes, la manera en que hablaba de dinero como si fuera algo que simplemente aparecía de la nada. «Hay más», continuó Miguel, mirando hacia el hotel donde probablemente Valentina seguía lidiando con la tarjeta declinada. «Encontré mensajes en su teléfono. Está hablando con un abogado sobre divorciarse de mí». Eso me golpeó como un puñetazo. «¿Qué?». «Al parecer ha estado planeándolo durante meses. Quiere la mitad de todo lo que tengo, incluyendo la casa, el auto, mis ahorros, todo». Su voz se quebró un poco. «Y mamá, hay algo más que necesitas saber sobre esa casa». Miguel había comprado una casa hermosa en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad el año pasado. Siempre había pensado que era una inversión inteligente, una señal de que mi hijo estaba progresando en la vida. «La casa está a punto de ser embargada», dijo Miguel en voz tan baja que apenas pude escucharlo. «Valentina ha estado usando las tarjetas de crédito para financiar su estilo de vida, y yo no me había dado cuenta de qué tan mal estaban las cosas hasta que comenzaron a llegar las notificaciones del banco. Mi corazón se rompió por él. Mi hijo trabajador y responsable, que había sido tan cuidadoso con el dinero toda su vida, había sido manipulado por una mujer que aparentemente veía el matrimonio como una oportunidad comercial. «Hijo», dije tomando sus manos, «esto no es tu culpa». «Pero sí lo es, mamá. Debería haber visto las señales. Debería haber escuchado cuando tratabas de advertirme sutilmente sobre ella. Y nunca, nunca debería haber permitido que te tratara mal». Mientras estábamos ahí parados en el estacionamiento, procesando todo lo que acababa de revelar, mi mente ya estaba trabajando. Valentina había humillado a la mujer equivocada esa noche. No solo había atacado mi honor, sino que había lastimado a mi hijo de maneras que estaba empezando a entender completamente. «Miguel», dije, sintiendo una determinación familiar crecer en mi pecho, «quiero que me cuentes todo, cada detalle, cada mentira, cada cosa sospechosa que hayas notado. Y luego vamos a arreglar este desastre. ¿Qué quieres decir?». Sonreí, y por primera vez en meses me sentí como la Elena que había criado sola a un hijo, que había construido una vida estable después de quedar viuda, que había enfrentado cada desafío que la vida le había lanzado,
Quiero decir que Valentina escogió a la madre equivocada para humillar, y ahora va a aprender exactamente con quién se metió. Pero primero necesitaba hacer una llamada telefónica muy importante a alguien que no había hablado en años. Si entonces, alguien que podría ayudarme a entender exactamente qué tipo de problemas legales y financieros estaba enfrentando mi hijo. Al día siguiente, llamé a Roberto Medina, un viejo amigo de Carlos que se había convertido en uno de los abogados más respetados de la ciudad. Roberto y mi difunto esposo habían estudiado juntos, y aunque no habíamos hablado desde el funeral, sabía que podía confiar en él. Elena. Su voz sonó sorprendida, pero cálida cuando contestó el teléfono. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo estás? Bien, Roberto, pero necesito tu ayuda con algo delicado que involucra a Miguel. Nos reunimos esa misma tarde en su oficina. Roberto había envejecido elegantemente. Sus sienes plateadas le daban un aire distinguido que seguramente impresionaba en las cortes. Le conté toda la situación, la humillación en la fiesta, las mentiras de Valentina, los problemas financieros y los planes de divorcio que Miguel había descubierto. Roberto escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, se reclinó en su silla y suspiró. «Esto es más complicado de lo que pensé inicialmente», dijo, «pero no imposible de manejar. De hecho, Valentina cometió varios errores que podemos usar a nuestro favor». «¿Qué tipo de errores?» «Bueno, para empezar, si ha estado usando tarjetas de crédito sin informar a Miguel sobre las cantidades reales, eso constituye fraude financiero dentro del matrimonio. Y si realmente está planeando un divorcio mientras continúa gastando dinero marital irresponsablemente, eso va en contra de las órdenes de manutención del patrimonio conyugal». Roberto abrió su laptop y comenzó a escribir. «Pero hay algo más interesante aquí. Me dijiste que Valentina afirma tener un trabajo en marketing digital que no existe. Si ha estado reportando ingresos falsos en declaraciones de impuestos o documentos legales, eso es un delito federal. ¿Qué estás sugiriendo?» «Estoy sugiriendo que hagamos una investigación completa de las finanzas de Valentina antes de que ella tenga la oportunidad de presentar papeles de divorcio. Podemos contratar a un investigador privado para verificar todas sus afirmaciones sobre empleo, ingresos y gastos». La idea me intrigó. ¿Y luego qué? Luego, dependiendo de lo que encontremos, podemos tomar medidas para proteger los activos de Miguel y posiblemente presentar cargos por fraude si la evidencia lo justifica. Roberto se inclinó hacia adelante. «Elena, tengo que preguntarte algo. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? Porque una vez que comencemos esta investigación, no hay vuelta atrás. Si encontramos evidencia de actividad criminal, tendré que reportarla». «Roberto», dije, pensando en la cara de satisfacción de Valentina cuando me humilló frente a todos esos extraños. «Esa mujer no solo atacó mi honor, está destruyendo la vida de mi hijo sistemáticamente. Y claramente ha estado planeando esto durante mucho tiempo. Si hay algo ilegal en sus acciones, creo que Miguel merece saberlo antes de que sea demasiado tarde». «Muy bien», sonrió Roberto. «Conozco exactamente a la persona para este trabajo». 2 días después, me reuní con Patricia Vargas, una investigadora privada que Roberto había recomendado altamente. Patricia era una mujer de mi edad, pero con una energía y determinación que inmediatamente me tranquilizó. Había trabajado durante 20 años para el departamento de policía antes de establecer su propia agencia de investigación. «Roberto me contó la situación», dijo Patricia mientras revisaba los documentos que le había traído. «Esto no debería tomarnos mucho tiempo. Los mentirosos habituales usualmente dejan rastros por todas partes». «¿Qué necesitas de mí?», pregunté. «Por ahora, nada más que la información que ya me diste. Pero quiero advertirte que es posible que encontremos cosas que no esperabas. A veces, cuando comenzamos a tirar de un hilo, toda la tela se deshace. Estoy preparada para cualquier cosa que encuentres». Patricia sonrió de una manera que me recordó a las maestras experimentadas que había conocido a lo largo de los años. Amable, pero implacable. «Eso espero, porque algo me dice que Valentina ha estado muy ocupada». Mientras salía de la oficina de Patricia, me sentí extrañamente tranquila. Por primera vez, desde la humillación en la fiesta, sentía que estaba tomando control de la situación en lugar de simplemente reaccionando a ella. Pero cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Miguel en mi contestador que cambió todo. «Mamá,
Necesito verte urgentemente. Valentina ha desaparecido y creo que se llevó algo que no le pertenecía. Llegué a la casa de Miguel en tiempo récord. Lo encontré sentado en su sala, rodeado de papeles desorganizados y con una expresión de shock total en su rostro. ¿Qué pasó?, pregunté, sentándome a su lado. Valentina se fue esta mañana mientras yo estaba en el trabajo, comenzó, con la voz ronca como si hubiera estado gritando. Cuando llegué a casa, encontré esto. Me entregó una nota escrita a mano en el papel membretado de un hotel caro. La letra era definitivamente de Valentina, cursiva y dramática. Miguel, para cuando leas esto, ya me habré ido. No podemos seguir fingiendo que esto funciona. Mis abogados se pondrán en contacto contigo sobre los términos del divorcio. No trates de encontrarme. Ve. Pero eso no es lo peor, continuó Miguel. Se levantó y me guió hacia su oficina en casa. Abrió mi caja fuerte. Mi sangre se congeló. Miguel, ¿qué había en esa caja fuerte? Efectivo. Casi $30,000 en efectivo que tenía guardado para emergencias. También se llevó algunas joyas que pertenecían a la abuela, incluyendo el anillo de diamantes que mi padre le había regalado a mi madre y que yo te di cuando te casaste. Sentí como si me hubieran dado una puñalada. El anillo de compromiso de mi madre, que había sido un tesoro familiar durante 2 generaciones, ahora estaba en las manos de una ladrona. ¿Llamaste a la policía?, pregunté. Eso es parte del problema, dijo Miguel, pasándose las manos por el cabello otra vez. Técnicamente, como mi esposa, Valentina tiene acceso legal a nuestros activos maritales. El efectivo podría considerarse propiedad compartida, y el anillo yo se lo había dado como regalo de bodas. Pero Miguel, lo sé, mamá, sé exactamente lo que esto es. Es robo, pero legalmente va a ser muy difícil de probar. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Patricia. Elena, dijo sin preámbulos, necesitas venir a mi oficina ahora mismo. Encontré algo sobre Valentina que va a sorprenderte. ¿Qué encontraste? No puedo decírtelo por teléfono, pero trae a Miguel contigo. Esto lo afecta directamente. 1 hora después, estábamos sentados en la oficina de Patricia, mirando una carpeta llena de documentos impresos, fotografías y reportes oficiales. Valentina Morales no es quien dice ser, comenzó Patricia. Para empezar, ese no es su nombre real. Miguel y yo nos miramos. Explícate, dije. Su nombre real es Valeria Moreno y tiene un historial criminal en 3 estados diferentes: fraude de tarjetas de crédito, robo de identidad y matrimonio fraudulento. ¿Matrimonio fraudulento? Miguel palideció. Se ha casado al menos 4 veces en los últimos 8 años, siempre con hombres que tienen estabilidad financiera. Su método es consistente. Se presenta como una mujer exitosa e independiente. Se casa rápidamente, vive de los recursos del esposo mientras planea su siguiente movimiento, y luego desaparece con lo que puede llevarse. Patricia abrió una carpeta y sacó varias fotografías. Eran fotos de vigilancia que mostraban a Valentina, o Valeria, con diferentes hombres en diferentes ciudades. Su primer esposo fue un contador en Phoenix. Segundo fue un dentista en San Antonio. Tercero fue un ingeniero en Houston. Todos reportaron el mismo patrón: esposa aparentemente perfecta que resultó ser una estafadora profesional. Miguel se veía como si fuera a vomitar. O sea que, ¿nuestro matrimonio ni siquiera es legal? Probablemente no, confirmó Patricia, porque nunca se divorció legalmente de su segundo esposo, lo que significa que su matrimonio contigo es bígamo y completamente nulo. Pero eso significa... Comencé a procesar las implicaciones. Significa que Valentina no tiene derecho legal a nada de lo que Miguel posee, terminó Patricia. Pero también significa que el robo que cometió ayer es un delito federal, porque involucró el cruzar líneas estatales con propiedad robada. Saqué mi teléfono y llamé a Roberto inmediatamente. Roberto, necesitas escuchar esto, dije, y le expliqué rápidamente lo que Patricia había descubierto. Cuando colgué, los 3 nos quedamos sentados en silencio por un momento. Entonces, dijo Miguel finalmente, mi esposa es una criminal profesional que me robó y huyó a otro estado. Exactamente, confirmé, pero ahora tenemos algo que ella no esperaba que tuviéramos. ¿Qué? Sonreí, sintiendo esa familiar determinación creciendo en mi pecho otra vez. Tenemos evidencia, tenemos recursos,
Y sobre todo, tenemos algo que Valentina claramente no entendió cuando decidió humillarme en esa fiesta. ¿Qué es eso? Tenemos una madre que no se da por vencida cuando alguien lastima a su hijo. Patricia cerró la carpeta y nos miró a ambos. Entonces, ¿están listos para ir a cazar a una fugitiva? Patricia había estado trabajando día y noche rastreando los movimientos de Valentina, y 3 días después de su desaparición, tuvimos nuestro primer gran avance. «La encontré», anunció Patricia cuando nos llamó para reunirnos urgentemente en su oficina. «Bueno, no físicamente todavía, pero sé exactamente dónde está». Miguel y yo llegamos a su oficina en tiempo récord. Patricia tenía su computadora abierta, mostrando lo que parecía ser un feed de redes sociales. Valentina cometió el error clásico de todos los fugitivos modernos, explicó Patricia, señalando la pantalla. No pudo resistir la tentación de presumir su nueva vida. En la pantalla había fotos recientes. Valentina en un resort de lujo en Cancún, luciendo un bikini caro y joyas que definitivamente no había tenido cuando vivía con Miguel. Una foto la mostraba brindando con champán con un hombre mayor, distinguido y claramente adinerado. Se registró en el resort hace 2 días usando una tarjeta de crédito a nombre de Valeria Moreno. Aparentemente decidió volver a su identidad real una vez que salió del país, continuó Patricia. ¿Y quién es el hombre?, pregunté, aunque algo en mi estómago ya me estaba diciéndole que no me iba a gustar la respuesta. Se llama Eduardo Herrera, 72 años, viudo hace 2 años. Heredó una fortuna considerable de su esposa fallecida. Es dueño de varias propiedades en México y tiene cuentas bancarias sustanciales. Miguel se pasó las manos por la cara. O sea que ya encontró a su próxima víctima. Eso parece, pero hay algo más. Patricia abrió otra carpeta en su escritorio. Hice algunas llamadas a mis contactos en las fuerzas policiales de otros estados. Valentina, o Valeria, es más peligrosa de lo que pensábamos inicialmente. Saqué una serie de reportes policiales. Su segundo esposo, el dentista de San Antonio, murió en circunstancias sospechosas 18 meses después de que se casaran. Aparentemente, tuvo una reacción alérgica severa a un medicamento que su doctor juró nunca haberle recetado. ¿Estás sugiriendo que...? Miguel no pudo terminar la frase. Estoy sugiriendo que Valeria ha estado escalando. Los primeros matrimonios fueron estafas financieras a largo plazo, pero cuando comenzó a temer ser descubierta, empezó a acelerar el proceso, eliminando a los esposos después de drenar sus recursos. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Patricia, ¿crees que Miguel estuvo en peligro real? Honestamente, sí. Si Miguel no hubiera descubierto sus planes cuando lo hizo, si no la hubieran confrontado en esa fiesta, Patricia dejó la frase colgando, pero el mensaje era claro. Miguel se veía como si fuera a desmayarse. «Necesito aire fresco», murmuró, dirigiéndose hacia la ventana. «Hay más», continuó Patricia, implacable. «El anillo que se robó, el de tu abuela, ya apareció en una casa de empeño en Ciudad de México. Lo vendió por una fracción de su valor real, probablemente para obtener efectivo rápido». Esa información me llenó de una furia fría y calculadora. El anillo de mi madre, que había pasado de generación en generación, ahora estaba en las manos de un desconocido porque una criminal había decidido convertirlo en dinero de bolsillo. ¿Podemos recuperarlo?, pregunté. Posiblemente. Tengo contactos en México que podrían ayudarnos, pero primero necesitamos decidir qué vamos a hacer con Valentina. Roberto había estado escuchando en silencio desde una esquina de la oficina. «Tenemos evidencia suficiente para cargos criminales en Estados Unidos», dijo finalmente. «Fraude, bigamia, robo. Pero si está en México y planeando quedarse ahí, va a ser complicado extraditarla». «¿Y qué hay del señor Herrera?», pregunté. «Si realmente está en peligro». «Ese es el dilema ético», admitió Roberto. «No tenemos jurisdicción en México, y advertir a un extraño sobre una mujer que técnicamente no ha cometido ningún crimen en territorio mexicano podría ser problemático legalmente». Me levanté de mi silla, sintiendo esa determinación familiar encenderse en mi pecho. Durante 58 años, había sido una mujer que seguía las reglas, que esperaba que el sistema funcionara, que confiaba en que la justicia prevalecería naturalmente. Pero Valentina había cambiado eso. «Entonces vamos a México», dije simplemente. «Mamá». Miguel me miró con sorpresa.
No podemos simplemente... ¿Por qué no? Lo interrumpí. Patricia, ¿tienes contactos que puedan ayudarnos a ubicar exactamente dónde está Valentina y ayudarnos a recuperar el anillo? Patricia sonrió lentamente. De hecho, sí. Un investigador muy capaz que se especializa en casos internacionales. Se llama Carlos Mendoza, y resulta que le debo algunos favores. Perfecto, dije, sintiendo un plan formándose en mi mente. Miguel, toma unos días libres del trabajo. Vamos a hacer un pequeño viaje. Pero mamá, esto podría ser peligroso. Hijo, le dije, mirándolo directamente a los ojos, esa mujer casi destruye tu vida. Se robó el anillo de tu bisabuela y ahora está planeando lastimar a otro hombre inocente. ¿Realmente crees que voy a quedarme sentada aquí esperando a que alguien más maneje esto? Roberto se aclaró la garganta. Elena, entiendo tu frustración, pero necesito advertirte que si van a México con la intención de confrontar a Valentina, podrían estar violando varias leyes internacionales. Roberto, dije con una sonrisa que sabía que él reconocería de los viejos tiempos cuando Carlos y yo enfrentábamos desafíos aparentemente imposibles. A veces la justicia requiere un poco de creatividad. 2 días después, Miguel y yo estábamos en un vuelo a Ciudad de México. Patricia había contactado a Carlos Mendoza, quien se había mostrado intrigado por nuestro caso y dispuesto a ayudar. Aparentemente, había estado siguiendo el rastro de Valeria Moreno durante meses, después de que una de sus víctimas anteriores lo contratara para recuperar algunos objetos familiares robados. Es como perseguir a un fantasma, nos había dicho Carlos por teléfono desde México. Esta mujer ha perfeccionado el arte de desaparecer justo cuando las cosas se ponen difíciles, pero también ha desarrollado algunos hábitos que podemos usar en su contra. Durante el vuelo, Miguel finalmente comenzó a hablar sobre lo que había estado sintiendo durante los últimos días. Mamá, me siento tan estúpido. ¿Cómo no vi las señales? Hijo, los estafadores profesionales son expertos en manipulación. No es tu culpa haber sido engañado por alguien que ha estado practicando esto durante años. Pero tú no le creíste desde el principio, ¿verdad? Suspiré, recordando mis primeras interacciones con Valentina. Había pequeñas cosas que no encajaban. La forma en que evitaba preguntas específicas sobre su trabajo, cómo nunca parecía tener horarios consistentes, el hecho de que nunca conocimos a ninguna de sus amigas del trabajo o familia real. ¿Por qué no me dijiste nada? Lo intenté, sutilmente, pero estabas enamorado, y yo no quería ser la suegra entrometida que arruina la relación de su hijo basándose en corazonadas. Miguel se quedó callado por un momento. La próxima vez, por favor, sé la suegra entrometida. Eso me hizo reír, y fue la primera vez en días que ambos sonreímos genuinamente. Llegamos a Ciudad de México por la tarde y nos registramos en un hotel modesto pero limpio cerca del centro. Carlos Mendoza nos recogió en el lobby 1 hora después. Era un hombre de aproximadamente 40 años, con cabello negro entrecano y ojos inteligentes que me recordaron inmediatamente a mi difunto Carlos. Señora Martínez, me dijo, besando mi mano de manera educada y tradicional. Es un placer conocer a la mujer que ha decidido enfrentar a Valeria Moreno. No muchas personas tienen el valor de perseguir a esta particular criminal. No muchas personas han sido humilladas por ella en público, respondí. A veces la venganza es una motivación más poderosa que la valentía. Carlos se rió con aprecio. Me gusta su honestidad. Permítanme ponerlos al día sobre lo que he descubierto. Durante la cena en un restaurante pequeño pero excelente, Carlos nos explicó que había estado rastreando a Valeria durante casi un año. Su primera víctima en México fue un empresario de Guadalajara. Perdió casi 200,000 antes de darse cuenta de lo que estaba pasando. Me contrató para recuperar algunas joyas familiares que ella había robado. ¿Lograste recuperarlas?, pregunté. Algunas, pero Valeria había aprendido a diversificar. Vendía algunas piezas inmediatamente. Otras las guardaba como inversión y unas pocas las usaba para establecer credibilidad con su próxima víctima. ¿Qué quiere decir? Miguel se inclinó hacia adelante. Valeria es lo suficientemente inteligente para saber que los hombres mayores y adinerados son cautelosos. Entonces llega a sus vidas usando joyas caras reales como evidencia de su propio estatus financiero. Les muestra estas piezas robadas como prueba de que ella también tiene dinero, que no está interesada en el de ellos. La sofisticación del engaño me impresionó de manera perturbadora,
Es más inteligente de lo que pensé, mucho más, y también más peligrosa. Carlos bajó la voz. El empresario de Guadalajara murió 2 semanas después de contratarme. Aparentemente cayó por las escaleras de su casa durante la noche. Miguel palideció. ¿Accidente? La policía local así lo determinó, pero las escaleras tenían una mancha de aceite que nadie pudo explicar, y Valeria había desaparecido esa misma noche, llevándose todo lo que pudo de valor. ¿Y el señor Herrera?, pregunté. El hombre que está con ella ahora, ¿está en peligro inmediato? Carlos asintió sombríamente. Eduardo Herrera es exactamente el tipo de víctima que Valeria prefiere. Viudo reciente, solitario, con activos sustanciales que podrían transferirse rápidamente. Y según mis fuentes, ya ha comenzado a pedirle pequeños préstamos para supuestas emergencias financieras. Tenemos que advertirle, dijo Miguel inmediatamente. Ya lo intenté, admitió Carlos. Hace 3 días fui al resort donde se están quedando. Logré hablar con el señor Herrera brevemente cuando Valeria estaba en el spa. Le dije que tenía información importante sobre su nueva compañera. ¿Y qué pasó? Me dijo que Valeria ya lo había advertido sobre mí. Le había dicho que su ex esposo había contratado a un investigador privado para acosarla y arruinar su nueva relación. El señor Herrera me pidió que me fuera y amenazó con llamar a la seguridad del hotel. Sentí una admiración reluctante por la habilidad de Valeria para anticipar y neutralizar amenazas, pero también sentí algo más, un desafío personal. Esta mujer había subestimado con quién se había metido cuando decidió humillarme en esa fiesta. Carlos, dije sintiendo un plan formándose en mi mente, necesito que me consigas algo muy específico. ¿Qué necesita? Necesito una reunión con todas las otras víctimas de Valeria que puedas localizar. Y necesito saber exactamente cuándo y dónde ella y el señor Herrera van a estar mañana por la noche. Carlos me miró con curiosidad. Puedo conseguir esa información, pero ¿qué está planeando? Sonreí, y por primera vez desde que empezó toda esta pesadilla, me sentí completamente en control. Voy a darle a Valeria Moreno una lección sobre lo que pasa cuando subestimas a una madre mexicana enfurecida. Carlos cumplió su promesa. Al día siguiente por la tarde, estábamos reunidos en una sala de conferencias privada de nuestro hotel con 4 hombres que tenían una cosa en común. Todos habían sido víctimas de Valeria Moreno. Estaba Fernando Ruiz, el empresario cuyo hermano había muerto después de las escaleras con aceite. Jorge Castillo, un doctor jubilado que había perdido $150,000 en inversiones que nunca existieron. Antonio Vega, un viudo que había estado a punto de firmar todos sus bienes a nombre de Valeria antes de que su hija sospechosa interviniera. Y Gabriel Morales, el más reciente, que había perdido un conjunto de monedas de oro coleccionables que su padre le había dejado. Caballeros, comencé, mirando alrededor de la mesa. Todos nosotros hemos sido lastimados por la misma mujer, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer algo que ella no espera. ¿Qué propone, señora?, preguntó Fernando, que claramente todavía estaba lidiando con la pérdida de su hermano. Propongo que unamos fuerzas para salvar al señor Herrera y asegurarnos de que Valeria nunca pueda lastimar a otra familia. Miguel había estado callado durante la mayor parte de la reunión, pero en ese momento se inclinó hacia adelante. Mi madre tiene razón. Cada uno de nosotros individualmente no fue suficiente para detenerla, pero juntos, somos un problema que ella no sabe cómo manejar, terminé. Jorge, el doctor, se ajustó los anteojos. ¿Qué tiene en mente específicamente? Abrí mi bolso y saqué varios documentos que Carlos había ayudado a preparar durante la mañana. Esta noche, Valeria y el señor Herrera van a cenar en el restaurante del resort. Va a ser una cena romántica, donde, según mis fuentes, ella planea pedirle que transfiera una cantidad significativa de dinero a su cuenta para una supuesta emergencia familiar. ¿Cómo sabe eso?, preguntó Antonio. Carlos intervino. Valeria usa el mismo patrón en todas sus estafas. Ya he visto esto antes. Esta noche es cuando normalmente hace su movimiento financiero más grande antes de desaparecer. Entonces, continué. Vamos a aparecer en esa cena, todos nosotros. Cada uno de ustedes va a contar su historia directamente al señor Herrera, con documentación de respaldo. ¿Y si no nos escucha?, preguntó Gabriel. Ya vio cómo reaccionó cuando Carlos trató de advertirle.
Ah, sonreí, sintiendo esa determinación familiar creciendo en mi pecho. Pero Carlos no tenía lo que nosotros tenemos ahora. ¿Qué? Saqué mi teléfono y abrí una carpeta de fotos. Patricia, mi investigadora en Estados Unidos, trabajó toda la noche para conseguir esto. En la pantalla había fotos de Valeria con cada uno de los hombres en la mesa, tomadas de redes sociales, archivos de noticias y registros públicos. Pero más importante, había fotos de ella usando las mismas joyas robadas en diferentes ocasiones con diferentes hombres. Incluido, agregué, mostrando una foto específica, el anillo de mi abuela que ella está usando en esta foto con usted, señor Morales. Gabriel se inclinó para ver mejor. Esa foto es de hace 8 meses. Yo no perdí mis monedas hasta hace 3 meses. Exacto. Lo que significa que Valeria había robado el anillo de mi familia mucho antes de conocer a mi hijo. Todo su matrimonio con Miguel fue planeado desde el principio. El silencio en la sala era denso mientras todos procesaban las implicaciones. Pero hay algo más, continuó, sintiéndome como una detective experimentada. Carlos descubrió algo interesante sobre las fechas. Carlos tomó la palabra. Valeria ha estado trabajando como voluntaria en hospicios y hospitales bajo diferentes nombres durante los últimos 5 años. Tiene acceso a información sobre pacientes terminales y sus familias. Su patrón es meticuloso. Identifica viudos con recursos. Espera aproximadamente 2 meses después del funeral para que estén en su punto más vulnerable, y luego los conoce casualmente en lugares donde sabe que estarán. Fernando palideció. Eso es imposible. ¿Cómo pudo saber cuándo iba a morir mi hermano? Aquí es donde se pone realmente perturbador, dijo Carlos, abriendo una carpeta diferente. Valeria ha estado trabajando como voluntaria en hospicios y hospitales, bajo diferentes nombres durante los últimos 5 años. Tiene acceso a información sobre pacientes terminales y sus familias. La realización me golpeó como una bofetada. Está cazando viudos vulnerables usando información médica confidencial. Es más que eso, continuó Carlos. En al menos 3 casos que he documentado, las muertes de los esposos fueron aceleradas. Jorge, siendo doctor, inmediatamente entendió las implicaciones. Estoy sugiriendo que Valeria no solo estafa a viudos, los crea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante varios minutos, nadie habló mientras procesábamos la verdadera magnitud de lo que estábamos enfrentando. Finalmente, Fernando rompió el silencio. Mi cuñada murió de una sobredosis accidental de morfina 3 días antes de la fecha que los doctores habían predicho. Las enfermeras dijeron que fue extraño, pero que a veces pasa. Antonio asintió lentamente. Mi esposa también murió antes de lo esperado. Una reacción alérgica súbita a un medicamento que había estado tomando sin problemas durante meses. Gabriel se veía enfermo. María murió en su sueño. Los doctores dijeron que su corazón simplemente se detuvo, pero había estado mejorando. Miguel me miró con horror. Mamá, si todo esto es cierto. Sí es cierto, dije, sintiendo una determinación fría y calculadora llenándome por completo. Entonces no estamos persiguiendo a una estafadora. Estamos persiguiendo a una asesina en serie. Y esta noche, agregó Carlos gravemente, el señor Herrera va a estar cenando con ella, completamente solo y vulnerable. Me levanté de la mesa, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre mis hombros. Habíamos empezado esta búsqueda para recuperar algunos objetos robados y obtener justicia por una humillación pública. Pero ahora me daba cuenta de que posiblemente estábamos en posición de salvar una vida. «Caballeros», dije, mirando alrededor de la mesa a estos hombres que habían perdido tanto por culpa de una mujer que había convertido la tragedia en una oportunidad. Esta noche no vamos solo a confrontar a una ladrona, vamos a detener a una asesina. A las 7:30 de la noche, nuestro grupo se posicionó estratégicamente alrededor del elegante restaurante del resort. Carlos había conseguido una mesa para 2 cerca de donde Valeria y Eduardo Herrera estarían cenando, y los demás hombres se habían distribuido discretamente por el restaurante, cada uno con documentación y evidencia fotográfica. Miguel y yo estábamos sentados en la terraza exterior, con una vista perfecta de la mesa principal a través de las ventanas de cristal. Mi corazón latía rápidamente, pero no de nerviosismo.
Era la anticipación de finalmente confrontar a la mujer que había subestimado tan gravemente a su oponente. «Ahí vienen», murmuró Miguel, señalando discretamente hacia la entrada del restaurante. Valeria entró del brazo de Eduardo Herrera, luciendo un vestido rojo elegante que probablemente había costado más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que llevaba en el cuello, un collar de perlas que reconocí inmediatamente de las fotos que Carlos me había mostrado. Había pertenecido a la esposa de Jorge Castillo. «Está usando las perlas de la señora Castillo», le dije a Miguel en voz baja. Eduardo Herrera se veía mayor de lo que había parecido en las fotos de redes sociales. Tenía esa fragilidad que viene con la pérdida reciente, y la manera en que miraba a Valeria mostraba la desesperación de un hombre que había encontrado un propósito después de meses de dolor. Durante la primera hora, observamos mientras Valeria desplegaba todo su encanto. Tocaba la mano de Eduardo constantemente, se inclinaba hacia él cuando hablaba, y ocasionalmente acariciaba su brazo de manera que parecía espontánea, pero que claramente era calculada. «Es buena en esto», admití reluctantemente. «Demasiado buena», murmuró Miguel. Carlos se levantó de su mesa y caminó casualmente hacia el baño, pasando cerca de la mesa de Valeria y Eduardo. Había logrado colocar un pequeño dispositivo de audio cerca de su mesa, algo que técnicamente era ilegal, pero que todos habíamos decidido que era necesario bajo las circunstancias. Además, había interceptado mensajes de texto entre Valeria y otro contacto no identificado donde discutía exactamente cuánto dinero pediría esa noche y cómo. Cuando Carlos regresó a su mesa, tocó su oreja discretamente, la señal de que el dispositivo estaba funcionando y que podía escuchar la conversación. A través de nuestros auriculares minúsculos, comenzamos a escuchar la voz de Valeria, suave y persuasiva. «Eduardo, cariño, odio tener que mencionar esto en una noche tan hermosa, pero recibí una llamada de emergencia de mi hermana en España». «¿Qué tipo de emergencia?». Eduardo sonaba inmediatamente preocupado. «Su hijo, mi sobrino, tuvo un accidente automovilístico. Está en el hospital y necesita cirugía urgente. El seguro no cubre todo y mi hermana está desesperada». Miguel y yo nos miramos. Era exactamente la historia que Carlos había predicho basándose en los mensajes interceptados. Valeria usaba siempre el mismo guión. «¿Cuánto necesita?», preguntó Eduardo, exactamente como Valeria había calculado que preguntaría. «Es mucho dinero, y odio pedirte esto». Valeria hizo una pausa dramática. $50,000. Lo sé, es una cantidad terrible, pero es la diferencia entre que mi sobrino camine de nuevo o quede paralítico de por vida. «Valeria, por supuesto, podemos hacer la transferencia mañana mismo». Era el momento. Me levanté de mi mesa y caminé hacia el restaurante seguida por Miguel. A través de las ventanas vi a Fernando, Jorge, Antonio y Gabriel levantándose simultáneamente de sus respectivas mesas. Entré al restaurante y caminé directamente hacia la mesa de Valeria y Eduardo. El shock en la cara de Valeria cuando me vio fue absolutamente satisfactorio. «Buenas noches». «Valeria», dije con una sonrisa que sabía que no era nada amable. «¿O debería decir Valeria Moreno?». Eduardo miró confundido entre nosotras. «Valeria, ¿conoces a esta señora?». «Eduardo», dije, antes de que Valeria pudiera responder. «Permíteme presentarme. Soy Elena Martínez, la suegra de Valeria». «Bueno, técnicamente ex-suegra, considerando que su matrimonio con mi hijo era bígamo y por lo tanto nulo». Valeria se había puesto completamente blanca. «Elena, no sé qué crees que estás haciendo aquí, pero estoy salvando la vida de este caballero», interrumpí, sentándose en una silla vacía sin ser invitada. «Eduardo, ¿puedo llamarte Eduardo? Tengo algunas cosas muy interesantes que contarte sobre tu nueva novia». En ese momento, Fernando se acercó a nuestra mesa. «Valeria, qué sorpresa verte aquí». Los ojos de Valeria se agrandaron cuando reconoció a Fernando. «Fernando, yo pensé que estabas en Guadalajara. Vine especialmente a verte», sonrió Fernando. Pero había algo peligroso en su expresión. «Para hablar sobre la muerte de mi hermano». Jorge apareció desde otra dirección. «Eduardo, ¿verdad? Mucho gusto. Soy Jorge Castillo. ¿Notas algo familiar en ese collar que lleva tu acompañante?». Eduardo miró el collar de perlas de Valeria, claramente confundido. Es hermoso. Debería serlo»,
dijo Jorge. Perteneció a mi difunta esposa durante 40 años. Me pregunto cómo llegó al cuello de Valeria. Valeria se levantó bruscamente. Esto es acoso. Eduardo, vámonos. Ahora. Pero Antonio y Gabriel habían aparecido, bloqueando efectivamente cualquier escape fácil. Eduardo, dije, mantiendo mi voz calmada y autoritaria. Antes de que te vayas con esta mujer, creo que mereces saber algunas cosas sobre su historia. Por ejemplo, sobre los 5 hombres que han muerto en circunstancias sospechosas después de conocerla. Eduardo se quedó inmóvil. ¿5 hombres? 5 que sabemos, confirmé. Eduardo, tu nueva novia no es quien dice ser. Es una asesina en serie que caza viudos vulnerables usando información que obtiene trabajando en hospicios. Y si no nos crees a nosotros, saqué mi teléfono y abrí la carpeta de evidencia que Patricia había compilado. Tal vez te convenza la evidencia que tenemos sobre cómo planea matarte. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Eduardo se había puesto gris, mirando entre Valeria y el teléfono en mi mano. Valeria, por su parte, había pasado del shock inicial a algo mucho más peligroso, la desesperación de un animal acorralado. «Eduardo, no escuches a esta mujer», dijo Valeria, su voz tomando un tono que nunca había escuchado antes, urgente y con un filo de pánico. «Está mentalmente inestable. Su propio hijo tuvo que internamente en una institución psiquiátrica por sus delirios paranoides». Miguel se adelantó. «Eso es mentira. Y Eduardo, soy el hijo de esta mujer. Nunca he estado en ninguna institución, pero estuve casado con Valeria durante 2 años antes de descubrir que nada de lo que me había dicho era verdad». Eduardo miró a Miguel con reconocimiento. «Espera, tú eres el ex esposo del que Valeria me habló, el que supuestamente la acosaba». «El único acoso aquí», dijo Fernando, «es el que Valeria ha estado haciendo a hombres vulnerables durante años». Valeria se levantó de golpe. «Esto es ridículo. Eduardo, vámonos. No tenemos que escuchar estas acusaciones dementes». Pero Eduardo no se movió. En lugar de eso, miró directamente a Valeria. «Valeria, si estas personas están mintiendo, debería ser fácil para ti explicar por qué ese hombre dice que el collar que llevas perteneció a su esposa fallecida». «Yo lo compré en una subasta», balbuceó Valeria. «Hay muchos collares de perlas en el mundo». Jorge sacó su teléfono y mostró una foto. «Esta es mi esposa usando ese collar exacto en nuestra última Navidad juntos. ¿Ves esa pequeña imperfección en la tercera perla del lado izquierdo? Es única. Está en el collar que llevas puesto ahora mismo». Eduardo estudió el collar de Valeria, luego la foto, luego el collar de nuevo. Su expresión cambió completamente. «Valeria», dijo lentamente, «quítate el collar. No seas ridículo. Quítate el collar, ahora». Valeria miró alrededor de la mesa, buscando una salida que claramente no existía. Lentamente, se quitó el collar y lo colocó sobre la mesa. Eduardo lo examinó cuidadosamente, comparándolo con la foto en el teléfono de Jorge. Cuando encontró la imperfección en la perla, se quedó completamente inmóvil. «Jorge», dijo finalmente, «este collar, ¿cuándo murió tu esposa?» «Hace 2 años», respondió Jorge. «Una semana después del funeral, mi casa fue robada. Este collar fue una de las piezas que se llevaron». Eduardo miró a Valeria con una expresión que era parte horror, parte comprensión. «La historia que me contaste sobre cómo nos conocimos. Dijiste que fue casualidad, que estabas en el café cerca del cementerio por accidente cuando me viste visitando la tumba de Carmen». «Eduardo», comenzó Valeria. «¡No!». Eduardo se levantó bruscamente. «No fue casualidad, ¿verdad? Sabías exactamente dónde estaría, exactamente cuándo estaría más vulnerable». En ese momento, Carlos apareció de la nada, mostrando una tablet. «Eduardo, hay algo más que necesita ver». En la pantalla había un registro de empleo del hospital donde la esposa de Eduardo había estado internada durante sus últimos días. Y ahí, en la lista de voluntarias de hace 3 años, estaba el nombre, Valeria Moreno. «Su esposa no murió cuando los doctores predijeron», dijo Carlos. «Carmen murió exactamente cuando Valeria programó que muriera, 3 años atrás. Fue así como Valeria te identificó como una futura víctima, mucho antes de conocer a Miguel». Eduardo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Carmen estaba mejorando. Los doctores dijeron que podría tener más tiempo, pero esa noche, de repente, hace 3 años, pensé que había sido natural.
Esa noche, una voluntaria muy servicial se ofreció a ayudar con la medicación de Carmen. Continuó Carlos implacablemente. Una voluntaria que había estado observando su situación financiera durante semanas, catalogándote como una futura víctima para más adelante. Valeria había estado retrocediendo lentamente durante toda la conversación, pero ahora se detuvo. Algo en su postura cambió, y cuando habló de nuevo, su voz era completamente diferente. Fría, calculadora, sin el más mínimo rastro del acento suave y cariñoso que había estado usando. «Ustedes no tienen ni idea de lo que están haciendo», dijo. «Eduardo, estos hombres están celosos porque yo elegí construir una vida contigo en lugar de seguir siendo su víctima. Están tratando de destruir nuestra felicidad». «Valeria», Eduardo sonaba quebrado. «No, Eduardo, ellos no entienden lo que realmente significas para mí, lo que estamos construyendo juntos». Sus ojos brillaban de una manera que me puso la piel de gallina. «Nadie va a quitarme esto. Nadie va a arruinar lo que tenemos». Y entonces, antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, Valeria sacó algo de su bolso. Era una pequeña jeringa, y la manera en que la sostenía sugería que sabía exactamente cómo usarla. «Eduardo, cariño», dijo, su voz volviendo a ser suave, pero con un filo que daba terror. «Es hora de irnos. Y es hora de que estos hombres aprendan que no deben interferir con el amor verdadero». El restaurante se había quedado en silencio. Otros comensales se habían dado cuenta de que algo estaba terriblemente mal, y algunos habían comenzado a alejarse de nuestra área. Pero yo había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. «Valeria», dije, levantándome lentamente, «la única persona que va a aprender algo esta noche eres tú». Saqué mi propio teléfono y presioné un botón. Inmediatamente, las sirenas comenzaron a sonar afuera. «Verás», continué, sonriendo de la manera que sabía que la haría enfurecer, «mientras tú has estado jugando a ser la viuda perfecta, nosotros hemos estado trabajando con las autoridades mexicanas. Carlos no es solo un investigador privado, es un agente federal encubierto, y esta conversación entera ha sido transmitida en vivo a la policía». La expresión de Valeria cambió de confianza a pánico puro en cuestión de segundos. «Eso es imposible. Además», agregué, sintiendo la satisfacción de finalmente tener la última palabra en esta saga, «esa jeringa que tienes en la mano no contiene lo que crees que contiene. Carlos ha estado siguiendo tus movimientos durante meses, conoce tus hábitos. Sabíamos que siempre cargas esa jeringa en tu bolso. Cuando tu bolso fue accidentalmente empujado de la mesa hace una hora y Carlos te ayudó a recoger el contenido, hizo el intercambio». Valeria miró la jeringa con horror. «No, no puede ser. Es simplemente solución salina, completamente inofensiva. Pero lo que tú querías usar para matar a Eduardo va a ser evidencia en tu juicio por asesinato múltiple». La policía mexicana entró al restaurante en ese momento, liderada por un oficial que claramente conocía a Carlos muy bien. Valeria miró alrededor desesperadamente, pero estaba completamente rodeada. Cuando finalmente le pusieron las esposas, Valeria me miró con puro odio. «Esto no ha terminado», siseó. «Para ti sí», respondí calmadamente, «pero para Eduardo, para mi hijo y para todas las futuras víctimas que ya no tendrás, esto es solo el comienzo de poder vivir sin miedo». Mientras se llevaban a Valeria, Eduardo se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Señora Martínez, usted me salvó la vida. Y aún más importante, salvó la memoria de mi Carmen». «Eduardo», dije, tomando sus manos, «ningún hombre merece ser casado en su momento más vulnerable, y ninguna mujer merece que sus últimos días sean acelerados por la avaricia de un monstruo». 6 meses después, recibí una carta de Eduardo desde México. Valeria había sido sentenciada a cadena perpetua por 5 cargos de asesinato en primer grado. Había decidido confesarlo todo en lugar de enfrentar la posibilidad de la pena de muerte. Mi anillo de la abuela fue recuperado y devuelto a Miguel, quien me lo regresó con una sonrisa. «Esto pertenece a la mujer más valiente y determinada que conozco», me dijo. Pero la mejor parte de todo esto no fue la justicia, aunque eso fue satisfactorio. La mejor parte fue ver a Miguel encontrar su fuerza otra vez, verlo reconstruir su vida sabiendo que había enfrentado a sus demonios y ganado. Y en cuanto a mí, bueno,
Descubrí que después de 58 años de ser la mujer educada que siempre seguía las reglas, había algo profundamente satisfactorio en ser la mujer que las rompía cuando la justicia lo requería. Valeria había pensado que humillarme en esa fiesta sería el final de la historia. Resultó que fue solo el comienzo de la suya, y yo me aseguré de que fuera una historia que nunca olvidaría durante cada uno de los días que le quedan en prisión.